Bienvenidos, apreciados estudiantes, al seminario de autor Pensamiento Filosófico Colombiano, curso que está constituido de 2 créditos y que es ofertado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades para el programa de Filosofía y también desde la Escuela de Ciencias de la Educación para licenciatura en Filosofía. Curso en el cual se tiene como exponente principal a Miguel Antonio Caro. Este autor, como filólogo, periodista y como autodidacta en la jurisprudencia, nos dará unos aportes interesantes y muy relevantes en cuanto a su crítica frente a lo que fue su observación en el desarrollo intelectivo europeo de las corrientes de pensamiento matriz del positivismo científico y del positivismo lógico. Es por ello que enunciaremos unas unidades didácticas a continuación. Las unidades didácticas que observamos nos conducirán a hacer un recorrido exhaustivo por la historia en el margen de lo que fue la filosofía griega, la filosofía medieval, moderna y contemporánea, dentro de un contexto de pensamiento de lo que es el positivismo científico, utilizando el método científico para hacer viable el manejo adecuado de lo que significa la ciencia. Es así como dentro de estas corrientes de pensamiento entraremos a analizar lo que fue la visión de Miguel Antonio Caro como un pensador político, filólogo y periodista dentro de lo que el periodo de regeneración de la política en Colombia del siglo XIX y finales del mismo llevó a que fueran tomados en cuenta como pensamientos críticos que conllevaran al surgimiento o a la reivindicación de el conservadurismo o el pensamiento tradicionalista que tomaba como esencia el pensamiento hispano o el pensamiento católico emergido de este país de conquista. Se denota cómo Miguel Antonio Caro retoma lo que fue la civilización española y desde allí abre su debate con respecto a lo que fue el positivismo científico emanado de Europa, de la cultura anglosajona, de la cultura norteamericana, y cómo esta corriente generó varias vertientes que llevaron a un análisis intelectivo de lo que fue el origen de la humanidad, pero desde una perspectiva experimental, donde no era tomado en cuenta o se inquietaba con respecto a otras teorías emergidas de la fe, como lo expresaba Blaise Pascal, y ahí donde también se toman otros pensadores como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Anselmo, que le dan una viabilidad o credibilidad a la fe, a la teología como escenario esencial y como teoría de la fundamentación del origen de la humanidad en torno a la fe. Por ello, encontraremos varios planos por medio de los cuales se abordará el pensamiento o el análisis filosófico en cuanto a lo que fue Miguel Antonio Caro y lo que él pensaba ante las lecturas que abordó en el positivismo científico y lógico de autores como Augusto Comte y Herbert Spencer, ambos filósofos y científicos que llevaron desde el pensamiento o desde la filosofía misma la evolución de lo que fue
el positivismo como una corriente social, científica, que abordaba la realidad y le daba mejor acentuación a lo que en verdad significaba ese encauzamiento de ideas empleadas por el método científico y experimentadas para luego darle una acentuación de conocimiento válido frente a lo que se iba generando en margen a las sociedades y a sus experimentaciones en el progreso y desarrollo mismo del medio social y natural. Finalmente, en este estudio análisis de positivismo encontraremos tres tendencias que conllevaron a cierta contraste de lo que significó el positivismo como matriz del pensamiento científico, el cual se fue dando o se fue desarrollando por intermedio de corrientes de pensamiento como el utilitarismo de Jeremías Bentham y desde el sensualismo, que tuvo cierta acotación a la corriente mencionada, y también retoma el pensamiento clásico de los griegos en cuanto a lo que el placer, desde el fin último de la felicidad, significaba en el hombre de la poli griega, para luego aterrizar o acentuarnos a lo que fue un movimiento que surgió a partir del siglo XIX y el XX como una manifestación de oposición al poder inequitativo, desequilibrado e injustificado por los gobernantes o los dirigentes del Estado. En este caso nos ubicaremos en el contexto colombiano, en donde el pensador Miguel Antonio Caro hace también un gran aporte y una crítica a cada tendencia, y donde mira cómo estas tendencias se encauzan más por la utilidad, por el bienestar egoísta del individuo y no desde una colectividad, desde una manifestación participativa, pero aflorada en torno a una teoría de lo que ha sido la fe, lo que ha sido el cristianismo, el catolicismo, enmarcado dentro de un movimiento o partido político en Colombia, el conservadurismo, muy ajeno o muy antagónico a lo que el positivismo vino a generar dentro del pensamiento colombiano, y el cual le dio alas o le dio la fundamentación necesaria al partido opositor o libertario, entendido dentro de lo que fue el liberalismo, y cómo desde allí se dieron ciertas contradicciones que conllevaron a que se generara un régimen radical, tanto en liberales como conservadores, y se diera fruto a un nivel o a un periodo de la regeneración en donde Miguel Antonio Caro, en compañía del presidente de la época de 1886, Rafael Núñez, lleva a dar unos avances en torno a su pensamiento social abordado en lo que fue Herbert Spencer, y en donde este autor no se pone de acuerdo a las ideas de ese presidente de turno, y por lo cual en 1892-94 queda como presidente encargado de los designios y de las políticas de gobierno en Colombia, motivo por el cual se genera una crítica tensa de dos corrientes de pensamiento diferentes, la cual una propendía por el centralismo y el autoritarismo, y la otra, en el caso del liberalismo,
una política diferente en donde se diera pie a la equidad, a la igualdad, a la fraternidad emanada de la Revolución Francesa en 1789 y que generaría en la mayoría de los países del mundo otro pensamiento diferente hacia la emancipación de los gobiernos totalitaristas y autoritaristas que le causaban daño y que no dejaban que se diera una libre expresión de pensamiento en el marco o en el margen de la filosofía colombiana.